todos bienvenidos. Estamos en su canal La Instrucción, el inicio. El inicio de la restauración espiritual o de la espiritualidad restaurada. Hoy comenzamos, como ya habíamos anunciado, un ciclo de lecciones informáticas, precisamente para que cada uno de nosotros continuemos adquiriendo conocimiento, podamos entonces a través de esta información poder direccionar nuestra vida de una forma positiva, de una forma que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos lleve a reflexionar y a replantear todos nuestros conceptos y podamos reafirmarnos en aquellos que realmente son y los que no, pues podamos descartarlos. En este día pues queremos dar inicio precisamente a ese ciclo de lecciones y traemos unas informaciones que les va a agradar y que les va a fortalecer, como ya decía antes, en ese conocimiento. Mientras tanto, les invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que es @la instrucción 3549, para que pueda entonces usted enviarnos los temarios o cosas que quieran conocer o aprender con respecto a esa espiritualidad. Pero no hablo de religión. Recuerde que pues en cierta forma, a pesar de que ese ha sido el inicio o el origen de todos nosotros, debemos entonces ser mesurados y debemos ser ecuánimes en cuanto a todo esto que un día aprendimos, conocimos. Pues todo esto tiene una razón de ser, del por qué y el para qué, ¿cierto? Pero también, como tal, debo entonces tener siempre presente que todo esto es el origen enmarcado para que tengamos una conciencia abierta, despierta, de que existe un creador del universo, de que aunque nos enseñaron una cantidad de cosas alrededor de una verdad, ¿sí? O de una realidad más bien, alrededor de una realidad nos enseñaron una cantidad de cosas que supuestamente dijeron que eran verdad, pero que en el transcurso de los años, del aprendizaje, del conocimiento, de la exploración, hemos aprendido y conocido que difiere mucho de la realidad de lo que es el creador. Como tal, entonces, es por eso que siempre la invitación que hacemos a través de este canal es que ustedes también, la información que aquí expresamos, ustedes también puedan buscarla. Hoy por hoy tenemos muchos medios, entre esos el internet, donde usted puede corroborar todo lo que aquí exponemos y puede ampliarlo aún más y todo eso. Obviamente siempre tenga en cuenta esto. Nosotros no hacemos parte de ninguna comunidad religiosa, ni ninguna entidad o estamen político, o estamen de nada, ningún estamento de esos. Nosotros realmente lo que queremos es precisamente dar a conocer a todos ustedes, es todo lo concerniente al desarrollo espiritual, al crecimiento espiritual, a ese aprendizaje, porque nunca terminamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, cada día más y más. Por eso les invitamos, ¿sí? Hicimos hincapié en esto. Vamos a tener lecciones cortas, muy cortas, pero muy sustanciales, y precisamente dando ese espacio para que ustedes reflexionen, para que ustedes pregunten, y como tal, entonces, que nosotros también tengamos ese espacio para dar esas respuestas. Vamos en este tiempo a tener invitados
vamos a ir como cambiando un poco, o más bien ampliando un poco lo que es este canal, lo que es la expresión en el conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, le doy a todos ustedes, o les damos a todos, sean ustedes bienvenidos a su canal. Mi nombre es José William Izaza, por si apenas llegó a acá porque de pronto estaba buscando allí en internet, pues sea bienvenido. Le invito siempre a que vea cada episodio de principio a fin, para que pueda tener realmente un concepto real, válgame la redundancia, de lo que aquí estamos expresando. Hoy vamos a comenzar, ¿sí? Son dos partes. Vamos a comenzar con la espiritualidad restaurada, que es nuestra lección de hoy, pero la lección es número 1, ¿sí? Y siempre van a encontrar el mismo título de espiritualidad restaurada, ¿verdad? Ustedes le pueden colocar de ahí, lo pueden cambiar, le pueden dar lo que usted tiene, toda la libertad. Bien, pues, hoy vamos a comenzar hablando de algo que tal vez algunos se preguntan, que nosotros en este canal no utilizamos mucho la palabra o el nombre de Jesús. Y entonces vamos a dar explicación precisamente a esto. Para poder entenderlo tenemos que comenzar por aprender que el abecedario en español, como lo conocemos hoy, pues cuenta con 27 letras, ¿cierto? Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que a lo largo de los siglos se ha estado sometido a constante cambio. Por ejemplo, hasta no hace mucho, los dígrafos Che y Ye se consideraron convencionalmente letras, pero no fue sino hasta el 10º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en Madrid en 1994, que se acordó reordenar esos dígrafos en el lugar que se le asigna en el alfabeto universal latino. De esta manera el alfabeto español pasó a constar de 27 letras, que eran 29, ¿cierto? La historia de los alfabetos se remonta muy atrás, en el antiguo Egipto, alrededor del año 3000 antes de Cristo. Surge el primer alfabeto, y en la actualidad la mayoría de los alfabetos actuales del mundo descienden de esta raíz latina, como lo hace el griego, ¿cierto? El alfabeto latino que utilizamos actualmente desciende más cercano en el tiempo del alfabeto etrusco, que a su vez desciende del alfabeto griego arcaico. El alfabeto latino tiene la particularidad de que a lo largo del tiempo ha añadido letras para poder representar más fielmente las lenguas que lo usan y la fonética de las lenguas romances. Inicialmente, el alfabeto latino arcaico constaba de 20 letras, ¿sí? Después del siglo III después de Cristo, se incorporaron 3 letras más, la G, la Y y la Z. Pero frente al que tenemos en la actualidad, ¿sí?, seguían faltando 3 letras, y una de ellas era la J. En ese alfabeto, la letra J no era considerada como una independiente, era una variante caligráfica de la I. Era usada en la numeración romana al final de los números, es decir, por ejemplo, si íbamos a escribir 23 en números romanos, se escribía la XX, 2 palitos o 2 I, y luego la J, así lo escribían, en vez de hacerlo con las 2 X y los 3 palitos. Luego en el latín y en las lenguas romances durante la Edad Media era usada para representar los sonidos de la I y de la Y. Entonces, la J comenzó a tener uso distintivo en el alto alemán medio, pero no fue sino hasta el siglo XVI cuando esta empezó a considerar como una letra independiente. El gramático Gian Giorgio Trissino fue fundamental en esta distinción y fue el primero en distinguir a la I y a la J aparte, como distintas letras, como distintos sonidos, en su epístola de Trissino sobre las letras nuevamente agregadas en la lengua italiana, que fue en 1524. A pesar de que Trissino fue pionero en esta distinción, la incorporación de esta letra, oiga, pues tengan en cuenta, la incorporación de esta letra J
no se hizo sino mucho después, ¿sí? La incorporaron al idioma latino, y esto se logró también con el apoyo del humanista francés Pierre de Ramenet, que al igual que Tricino reconoció la diferencia en el valor fonético. Esto quiere decir que la J fue incorporada al idioma castellano más de 1500 años después de la venida de Cristo a la tierra, ¿sí? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, el dato, ¿cierto? Entonces, por eso, ahí empieza a diferir, ahí empieza como a transformarse y a uno a entender, bueno, entonces si la J fue 1500 años después de que Cristo estuvo aquí en la tierra, entonces realmente ¿cómo se llamaba? No era Jesús entonces. Ahora, ¿sabes cuándo apareció la letra J en hebreo? Porque es que los textos antiguos de la religión se encuentran precisamente en el idioma hebreo, ¿verdad? ¿Cuándo apareció la J en el hebreo? Se ha preguntado. La J, tan antigua como la letra J en inglés, la J es una letra del alfabeto latino que se usa para escribir en muchos idiomas, incluido el inglés en la actualidad, pero no en el hebreo. Por lo tanto, no existe la letra J en el idioma hebreo, al igual que no existe la letra J en el inglés. Se usa hoy por hoy, pero no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la letra J en la Biblia? Se preguntará usted. Aquí no hay ningún misterio. Es uno de los tantos nombres que en hebreo más importante le dan al maestro, que a veces lo pronuncian Yahweh o Yahvé, a veces Jehová en formas antiguas. Obviamente va a aparecer por todos lados, ¿sí? Aclarando algo que jamás debemos olvidar y debemos tener presente, es que los esenios es la cultura más antigua de la que se tenga evidencia, y en sus escritos hablan de Elohines, óigame bien, Elohines, y hablan de Yahweh, de Jehová, de Acera, en fin. Elohim, la palabra está en el transcurso de los siglos, ¿sí? Esta palabra, en el transcurso de los siglos, esta palabra Elohim aparece reemplazada por la palabra Dios, o sea, la reemplazaron por la palabra Dios, los llamados padres de la iglesia. Y ellos no tuvieron en cuenta que Elohim significa realmente gobernador o dirigente, y no tiene que ver nada con ninguna divinidad, y menos del Dios creador del universo, ¿sí? Por eso decíamos que vamos a aclarar esto. Si está leyendo una versión de este libro, que también le acuñaron libro sagrado, ¿sí? La cantidad de Jehovás va a aumentar considerablemente, y la cantidad de Jotas por toda parte, ¿sí? De ahí que nosotros, tratando como de rescatar allí del nombre, podríamos decirle Yahoshua, ¿sí? Que es como si estuviéramos hablando de Josué, ¿sí? Por eso, cuando vamos a una de las versiones antiguas del hebreo, cuando hablamos de Juan capítulo 18, 36 al 38, ya les voy a decir cómo suena, ¿cierto? Cómo está escrito. Dice, habló Yahoshua diciendo, mi manchú, mi reino no es de este Olán, o sea, mi reino no es de este mundo, fuera del Olán. Entonces, ángeles pelearían para que yo no fuera entregado a los Yahudín, o sea, a los judíos. Mas ahora mi malchú no es de aquí, mas ahora mi mundo no es de aquí, aparece. Luego en el versículo 37 dice, Pilato entonces le dijo, así que tú eres Melech, o sea, rey. Y respondió, tú dices que soy Melech, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al Olán, o sea, para esto he venido al mundo, ¿sí? Hasem, para dar testimonio de la Emet, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que está en la Emet, o sea, todo lo que está en la verdad, todos los que están en la verdad escuchan mi voz.
versículo 38. Pilato entonces dijo, perdón, 38 dice, Pilato le dijo, ¿qué es Emet? O sea, la verdad. Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los Yaudín, o sea, los judíos, y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué quiso expresar el maestro cuando respondió a Pilatos que su reino no era de este mundo? Primero, que tenía un reino fuera de los límites de este mundo físico. Eso era lo que le estaba diciendo el Cristo. Donde entonces donde él se encontraba, que su reino sería espiritual, más allá de los intereses de las contingencias del mundo material. Era lo que estaba declarando allí el maestro, el Cristo. Segundo, aunque fuese emisario de la verdad, el maestro no se valió de violencia para divulgar su doctrina, en absoluto. Él dejó bien claro que la verdad que él anunciaba no podría ser impuesta por la fuerza, ni sus discípulos lo defendieron a través de combates. Siendo un reino espiritual, sus arenas son la práctica del bien, la mansedumbre y la caridad. Cosa diferente a como lo impusieron para esta parte del nuevo mundo que un día dijeron que habían descubierto, que llamaron erróneamente inicial y las Indias, ¿sí? Que estamos hablando de América. Entonces, esto vinieron y lo impusieron a filo de espada, ¿sí? Que lo que ellos llamaron cristianismo, porque ellos mismos le dieron allí los nombres, ¿cierto? Tercero, ¿por qué el maestro dice mi reino no es de aquí? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque llegará el día en que la paz y la fraternidad reinarán entre los hombres de la tierra. Y en este momento el reino de Cristo estará instalado totalmente en este planeta. Un reinado, o sea, va a ser un reino de puras personas o seres que realmente evolutivos, hemos evolucionado a tal punto que podemos vivir en paz totalmente. ¿Sí? Estamos hablando del futuro, ¿cierto? Porque por ahora, antes a veces se recrudecen, ¿cierto? Estas guerras. Ahora, la ampliación es que el maestro indirectamente nos enseña que somos espíritus inmortales creados para la aventura que solo su reino nos posibilita. ¿Sí? En nuestro espíritu está creado precisamente para estar aquí, ¿cierto? La vida física es apenas un momento de aprendizaje y perfeccionamiento en la eternidad. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente hubiera combatido para impedir que yo cayese en manos de los judíos. Fue lo que dijo, ¿verdad? Cuando los valores espirituales se eleven por encima de los intereses puramente materiales, el hombre conocerá aún en la tierra que el reino anunciado por Cristo es totalmente diferente, ¿verdad? El maestro vino a la tierra para instruir a la humanidad sobre la ley de amor, que resume por entero la ley de Dios, sobre el destino eterno del hombre, conquistado cada día por la práctica del bien. Por eso debemos tener en cuenta que el amor universal del creador del universo tiene 3 elementos, que es la unidad, la organización y la armonía. Ese es el amor universal de Dios. Es a través de estos 3 elementos que nosotros podemos amarnos. Primeramente, estar en armonía con nosotros mismos. También amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso se habla de unidad, armonía, ¿cierto? Ahora, veamos qué significa aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz, que referíamos en estos versículos. Que el mensaje que el maestro vino a anunciar sería oído por los corazones sencillos y humildes, desprovistos de orgullo y vanidad, pues estos sentimientos apartan al hombre de la verdad y lo distancian del amor universal de Dios. Porque no está en armonía con Él, porque no vive en unidad con Él, porque no vive una vida organizada con base en lo establecido. Entonces, ¿qué entendemos realmente con la expresión vida futura? Una vida que trasciende los límites de la existencia material y continúa más allá de la muerte del cuerpo físico.
Esta vida de naturaleza espiritual tiene comienzo cuando estamos en la tierra, preparando nuestro mañana por la práctica constante del bien y continúa por toda la eternidad. Ahora, ¿es posible comprender clara y totalmente la doctrina de Cristo sin considerar la inmortalidad del alma? No, realmente no. No y no. Aunque la doctrina de Cristo sea rica en contenido moral, facilitando la armonía entre los hombres, ella solo puede ser entendida e interpretada a la luz de la inmortalidad del alma. Tenga presente, solamente este dogma puede explicar la existencia del hombre dichoso e infelices, e incluso así asegurar la comprensión de la misericordia y de lo que llaman justicia divina. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza del maestro que nos trae en estos pasajes que leíamos? Nos trae la certeza de la vida futura, donde de acuerdo con nuestras acciones giradas al bien, tendremos acceso al reino de paz y amor, sí, por el anunciado, por el Cristo. La verdad del hombre es su condición de espíritu y el verdadero sentido de la vida material es auxiliarlo a progresar por el esclarecimiento y la práctica del bien. El maestro se refiere a la vida futura como la meta de la humanidad y cómo construir objeto de mayores preocupaciones del hombre en la tierra. La vida futura tiene que ser el punto de mira de todos los hombres que la habitamos. Solo ella explica todas las anomalías de la vida terrena y se muestra de acuerdo con la justicia de Dios. Nuestro futuro espiritual comienza cada día por la práctica de las buenas obras, del estudio y de la oración, orientados por el Evangelio del Divino Maestro. Y recuerde que el Evangelio del Divino Maestro es el compendio de todas las filosofías que buscan instruir y dirigir el espíritu humano, ¿sí?, para poder tener una buena vida aquí, en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener una idea clara y precisa al respecto de la vida futura? Pues porque es del concepto de ella que hacemos que dependerá nuestra comprensión y aceptación resignada de las vicisitudes y tribulaciones de la vida terrena, o si no, no lo vamos a poder entender. Mire, la gente pensó que a través de la religión podía encontrar respuesta total a su vida. No, puede encontrar cosas, y son importantes y ayuda, porque todo hay que decirlo, las religiones han ayudado en cierta forma a redireccionar, entre comillas, la vida del ser humano, ¿cierto? Pero termina en cosas fatales. O sea, es como el camino. Por eso, al inicio de este programa hoy, dijimos que nosotros nos apartamos precisamente de todas esas líneas religiosas, sí, aunque con respeto pues y todo eso, porque muchos profesan mucho tipo de religiones, eso está perfecto, pero hemos de tener en cuenta que es como el principio del camino, ¿sí?, para que usted pueda empezar a ampliar su conciencia, no quedándose en una de ellas, porque esto no le va a ayudar a ampliar su conciencia, simplemente va a ayudar al sostenimiento de otra cosa, pero no de su conciencia. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que concentran todos sus esfuerzos y pensamientos en la vida terrena? Hacen todo para conseguir los únicos bienes que les parecen reales, que son los bienes materiales, y se sienten disminuidas, sufriendo verdaderas torturas cuando se ven privadas de los valores y bienes terrenos de que eran tenedoras. Ahora, cuando damos muestras de nuestro apego a los bienes y valores terrenos, cuando nos atormentamos fácilmente ante los incidentes de nuestra vida presente, tales como una decepción, una ambición insatisfecha, una injusticia de la que seamos víctima,
el orgullo o la vanidad, heridos por una circunstancia, cualquiera de estas, hace que el hombre tenga una vida miserable, ¿cierto? Y que empiece a sufrir. Pero esto es debido a ¿qué? A los apegos a los bienes y valores terrenos. Y el ego es uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurren tales situaciones? Ocurren porque los hombres interpretan la vida futura bajo el punto de vista de su vida corpórea. De esta forma, el mal que los aflige y el bien que atañe a los otros toman grandes proporciones, ¿sí? Eso es lo que los vuelve infelices. Ahora, ¿qué sucede al encarar la vida terrestre desde el punto de vista de la vida futura como lo plantea el Creador? Percibe que los hombres y las cosas son muy pequeños delante de la inmensidad y los lugares y posesiones materiales conquistadas. Estos son efímeros y poco los elevarán espiritualmente cuando lo entendemos. Percibe entonces que grandes y pequeños están confundidos sobre un montículo de tierra, ¿sí?, llamado Gaia. Ahora, se sigue de ahí entonces que el hombre debe soportar sufrimientos acomodado porque cree en la vida futura. No, no y no. Pues su felicidad depende del esfuerzo que hiciera hoy por mejorar lo que estuviera a su alcance y para aceptar con resignación lo que no depende de sí. Ahora, el mérito depende de cómo el hombre se comporta delante o en la carencia de los bienes materiales. No nos cabe pues la deserción por la actitud contemplativa y si avanza confiante hacia el gran futuro, ¿sí? Eso sí va a tener la certeza. La creencia en la vida futura hace que las personas se desinteresen por la vida material. Pues no. Los que creen en la vida futura sabemos que fuimos colocados en la tierra por la providencia divina y porque, por tanto, debemos trabajar para mejorar todas las cosas. El instinto del progreso y la conservación está en las leyes naturales, llevando al hombre a esforzarse por mejorar su bienestar. Por eso, cuando decimos que todo está sujeto al plan evolutivo del Creador, todo es todo, ¿sí? Pero ¿quién tiene que ayudar en esa evolución? Nosotros. Sí, pero no puede ser que cada día evoluciona la tecnología, evoluciona la atmósfera, evoluciona la tierra, evoluciona todo y sus pensamientos, su forma de pensar, su forma de actuar sigue jurásico, sigue atrás, ¿sí? Ya para concluir, a medida que la comprensión sobre la vida futura aumenta, ¿de qué modo las personas pasan a encarar los bienes terrenos? Como elementos que sirven para contribuir o facilitar su progreso moral, aunque no de modo esencial. Pasamos a comprender que podemos usufructuarnos sin miedo, mientras tanto, de tener esa posesión, y por eso mismo no le damos tanta importancia, procurando no apegarnos a ellos, ¿sí? Así es como funciona, ¿sí? Dios, consecuentemente, no condena los goces terrenos, ¿sí? Condena así el abuso de esos goces en detrimento de las cosas del alma, de sí misma y del que la rodea. Por eso, ese cuento de que ser rico es pecado, eso es una interpretación que le dieron un día, ¿sí? Por eso es que decimos que al libro que llaman sagrado le han metido la mano impresionantemente. Es precisamente por eso, porque dicen que, pues, subjetivamente, que el ser rico, eso lleva al infierno. Primero, el infierno no existe. Segundo, no es pecado. Es lo que es malo, realmente, es que usted, a costa de su alma, ame y se esfuerce por conseguir bienes materiales, sabiendo que eso a la postre no le va a servir sino de ruina, o que a través de esos bienes usted maltrate el alma de otros. O sea, eso sí es dañino, nocivo, ¿sí? Eso sí es malo. De resto, usted puede anhelar, trabajar, buscar, tener, vivir y disfrutar
de la riqueza, de eso sí no le quepa la menor duda, y por eso empezamos por la riqueza espiritual, por la física, por emocional, espiritual, esa es indudable, pero también material, ¿sí? Porque hace falta para todo, ¿verdad? Hasta aquí entonces la lección 1 de la restauración espiritual, ¿sí? Que tenemos o traíamos para hoy con ustedes, ¿sí? La espiritualidad restaurada, lección 1, llega a su fin. Esperamos haya sido de su agrado, haya ampliado un poco más su conocimiento y le esperamos para la próxima emisión de su programa, El inicio de la restauración o la espiritualidad restaurada. Mientras tanto, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Dios les bendiga.